Hola criaturitas de la noche, yo soy Adri Villarreal y hoy les presento el primer episodio de este podcast. Les traigo historias que encontré en Reddit de desapariciones misteriosas. Seguramente les ha pasado que en alguna ocasión sientes algo extraño, y algo extraño digo porque puedes estar en un lugar que conoces perfectamente, tu propia casa, el lugar donde trabajas o un sitio que transitas muy seguido, que estás seguro que conoces, pues ahora sí que completamente, un lugar muy familiar. Pero de pronto pasa un día que sientes algo diferente, como que hay algo extraño. A lo mejor el pasillo se siente como si estuviera más profundo, más largo, o una puerta que no habías visto, o en el espejo que siempre ves, aparece algo como una sombra extraña. A mí sí me ha pasado, a lo mejor a ti también. ¿Y sabes quién experimentó esto? Valeria. Valeria un día, en su lugar de trabajo donde siempre estaba, sintió esta sensación, pero lejos de alejarse de ese lugar, decidió quedarse. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer. Hoy te cuento la historia de Valeria. Valeria era una chica súper linda, muy tierna, con pocos amigos porque era como un poquito seria. Ella era muy de estar siempre leyendo. De hecho, ella empezó a hacer sus prácticas en la biblioteca de la universidad. Estudiaba filosofía. Y cuando tenía que sacar esta parte de las prácticas de la universidad, le ofrecieron hacer por ahí las horas de prácticas dentro de la biblioteca y dijo, perfecto, este lugar a mí me encanta, me da mucha paz, puedo pasar muchas horas en este lugar, entonces no me va a costar absolutamente nada. Valeria ya tenía algunos meses haciendo sus prácticas dentro de la biblioteca. Conocía perfectamente el lugar, cada pasillo, donde se encontraba cada libro, dependiendo de lo que la gente le preguntaba o que quisieran buscar para una buena lectura. Entonces ella conocía la biblioteca como si fuera su segunda casa. Ella acostumbraba muchísimo a quedarse a altas horas de la noche, porque decía que era su forma como de relajarse. Ya que no había nadie, tomaba todos los libros, los acomodaba en cada uno de los estantes en el que debían de estar para el siguiente día. Y de pronto también elegía algún libro para ella, se sentaba un ratito a leer para irse más tranquila y relajada a casa. Decía que le encantaba desde el olor de la biblioteca a cuando ella se quedaba en las noches, a hojear los libros, cómo se sentía, cómo se escuchaba, esa esencia de que no hubiera nadie y ella sola estuviera en la biblioteca. Hasta que una noche de octubre, ella se disponía ya a irse a casa. Antes estuvo por ahí repasando que no faltara ningún libro en los estantes, que no se quedara nada fuera de su lugar, y de pronto volteó a uno de los pasillos. ¿Y qué creen? Encontró una puerta que jamás había visto. Hasta se sacó de donde dijo, esta puerta siempre estuvo, de plano no la había visto, le pareció algo súper extraño. Pero lejos de asustarse, le ganó la curiosidad de ver, qué había detrás de esa puerta o qué estaba pasando. Se acercó, se dio cuenta que la puerta la podía abrir fácilmente. Era una puerta bastante vieja, pesada, pero giraba la perilla y se podía mover. Él decidió entrar para ver qué había detrás de esa puerta. Cuando abrió, se dio cuenta que las luces que estaban a partir de esta puerta eran distintas al resto de la biblioteca. Eran luces más tenues. Algunas se veían como que parpadeaban o como si estuvieran a punto de, apagarse, de fundirse algún foco. Le dio un poquito de nervios, pero le ganó, claro, la curiosidad de qué onda con esta puerta, por qué no la había visto y por qué está esto aquí. ¿Será un pasaje secreto? ¿Habrá libros que tengan que estar guardados aquí? Entonces ella empezó a caminar, se dio cuenta que estaba bastante sucio, lleno de tierra, que era un lugar que no era muy utilizado. Hasta ese momento le parecía normal. Empezó a ver entre los estantes que había puros libros color oscuro, también como forrados de piel entre negro y café, pero ninguno contenía título. No había ninguno que dijera un título o de qué trataban. Cuando intenta sacar un libro de uno de los estantes, que estaba también lleno de tierra, cuando lo jala, se da cuenta como si estuviera atorado o como si alguien más lo estuviera jalando para que no lo pudiera ver, para que no lo pudiera agarrar. Ella hace esfuerzo y lo saca.
Y en eso siente como una presión muy extraña en el pecho, entre un aire extraño, entre, no sé, algo raro. Pero era más su curiosidad de saber qué había en este libro. Cuando lo abre, pues está todo lleno de tierra, telarañas, pero no había ninguna letra. No había palabras, no había letras, no había nada. Y cuando está revisando a ver, pues, ¿por qué? Escucha como atrás de ella, como si alguien hablara, pero era demasiado bajito lo que decían. Era un susurro. En eso se asustó muchísimo, aventó el libro y dijo, no, esto no está nada normal. Trata de regresar a la biblioteca y lo que se da cuenta es que el pasillo cada vez se hace más largo. Esa puerta que parecía haber estado muy cercana a ella ahora parecía más larga. Ella le mandó un mensaje a su amiga a la 1:15 de la mañana, donde le decía que al parecer había encontrado un lugar secreto de la biblioteca. Ese mensaje se lo mandó y le dijo que ya iba de regreso. Pasan 5 minutos y le manda otro mensaje. Creo que no estoy sola. Creo que hay alguien aquí dentro, en este espacio dentro de la biblioteca. Y le dijo a su amiga que no había escuchado exactamente qué le decían y que no había visto a alguien en sí, pero que había sentido que alguien estaba ahí. Ahí se corta la comunicación, no hubo más mensajes, la amiga se asustó muchísimo, intentó llamarla, nunca más entraron las llamadas a su celular. La amiga contacta a la mamá de Valeria para decirle pues que se había sacado de onda con este mensaje, que sí había llegado a casa. La mamá de Valeria le dice que no ha llegado a casa, que no ha recibido ningún mensaje de ella. Entonces lo que hacen es ir a la biblioteca, pues para ver qué estaba pasando. Cuando llegan, se da cuenta que todavía está la puerta abierta de la biblioteca. Están las cosas de Valeria en la recepción, donde ella siempre estaba. Estaba su mochila, estaba su celular apagado, pero no había nada más. Empezaron a preocuparse muchísimo porque no había ningún rastro donde ella hubiera estado escondida o qué tal si alguien se la había llevado, alguien la había intentado robar. ¿Qué pasó realmente? Lo que hicieron fue contactar a las autoridades de la universidad y junto con ellos a los policías para hacer una investigación más profunda. Cuando pudieron revisar las cámaras de seguridad, notaron algo súper extraño. Valeria estaba en la biblioteca y se veía donde ella caminaba justo a un pasillo. Pero ese pasillo era pura pared, había tope ahí, o sea, no había una puerta como ella la había visto. Y de pronto en la grabación se ve como una falla, algo extraño, y cuando vuelve la imagen nítida, ella ya no está. Esto sacó por completo de onda a las autoridades, a la familia de Valeria, a su amiga, no había una explicación. Empezaron a revisar las cámaras que estaban fuera de la biblioteca, que estaban en la universidad, y en todo ese tiempo no se veía ninguna persona que hubiera entrado, que hubiera llegado a esa zona de la universidad y que hubiera entrado a la biblioteca. No había un rastro de nada. No sabían cómo tomar este caso, qué decirle a los demás estudiantes. Entonces se empezó a hacer como una leyenda urbana de cómo había desaparecido Valeria. Claro que esta situación fue bastante triste para su familia, para sus amigos más cercanos, porque no había una explicación lógica. Pasaron algunos meses y la biblioteca seguía en función. Tenían por ahí un guardia que estaba dedicado, pues, a estar siempre revisando que todo estuviera bien, que no hubiera ningún disturbio. Y en una de esas vueltas que daba el guardia para darse cuenta que todo estuviera bien, encontró un libro tirado. Pero era un libro diferente a los que estaban generalmente en la biblioteca. Era un libro que se veía bastante viejo, estaba tirado en un pasillo. Lo que hace este señor es recogerlo, se da cuenta que no tiene título, que no tiene ninguna palabra, y empieza pues a ver si había algo escrito. Y al final de este libro, que estaba completamente vacío, había unas palabras. Había unas palabras que parecían recién escritas, porque la tinta estaba fresca. Nunca debía haber entrado. Él se sorprende mucho y lleva este libro a las autoridades de la universidad, quienes lo llevaron con la policía que estaban haciendo toda la investigación y los peritos que hicieron pues por ahí la investigación de qué eran estas palabras, si era un tipo de broma o a qué se debía, se dieron cuenta que la letra era la letra de Valeria. Y ahí fue donde se dieron cuenta que ella estaba mandando pues este tipo de mensajes tal vez desde el más allá. ¿Tú hayas escuchado que hay como algunos portales que de pronto se abren
Y si tienes la fortuna o la desfortuna de ir a investigar, pues tal vez te puedes quedar atrapado. Mucha gente cree que esto le pasó a Valeria. Seguramente te has tomado una foto, una selfie, frente a un espejo. Pero también has escuchado que en los espejos muchas veces hay portales o hay algo que se esconde detrás de lo que podemos ver o detrás de lo que vemos reflejado en el espejo. Esta historia a mí se me hizo súper interesante y también un poco triste y misteriosa. Resulta que había una pareja, Héctor y Natalia. Ellos se querían muchísimo, tenían ya 4 años de novios, estaban por celebrar su 5º aniversario y se decía que Héctor ya le iba a proponer matrimonio a Natalia. Entonces, para el fin de semana, decidieron apartar, rentar una cabaña dentro de un bosquecito, todo muy romántico para estar pues un fin de semana a gusto, disfrutando de lo que tenían que platicar, también pensando un poco en el futuro de la relación y claro, también compartiendo algo de vino y cosas románticas, ya sabes, cosas de pareja. Entonces, pues todo pintaba como un plan perfecto, lleno de romanticismo para estar más cercanos y Natalia sospechaba que Héctor tenía toda la intención de entregarle el anillo de compromiso. Ella le contó esto a su hermana. Ya tenemos el plan del fin de semana, nos vamos a ir a una cabaña en el bosque, que la verdad está súper romántico, es una cabaña muy rústica, ya tenemos todo listo. Y le dijo Natalia a su hermana, y estoy segura que Héctor me va a entregar el anillo de compromiso. Estaban súper felices, se llegó el fin de semana para ir a disfrutar de este plan romántico. Héctor y Natalia tenían ya todo listo, se dirigen a la carretera, ponen por ahí algo de música, van platicando algunas historias, cosas que también ya se habían contado porque pues ya tenían tiempo juntos, había confianza entre ellos y estaban listos para disfrutar de su fin de semana. Llegan a la cabaña y se fascinaron porque estaba pues ahora sí que alejada de todo, se escuchaba nada más como que el ruido de un pequeño arroyo que estaba cerquita, se escuchaban ya sabes algunos insectos, todo pintaba muy muy romántico y también algo sensual. Entonces pues ya estaban listos para disfrutar de esta cabaña muy grande, entonces llegan y lo primero que encuentran es un espejo en medio del recibidor. Un espejo bastante grande. Y en el marco del espejo había tallado como ciertos símbolos, cosas raras. Ellos pensaron que era parte de una decoración. Y la verdad sí llamaba muchísimo la atención este espejo. Del otro lado se encontraba también una chimenea bastante a gusto, también pues dentro de todo este ambiente rústico que tenía la cabaña. Empezaron a acomodarse para pasar ahí la noche, todo iba perfecto. Cenaron, platicaron, hasta bailaron un poco y pasaron la primera noche en este lugar. Al día siguiente, pues empezaron también a recorrer un poquito el bosque, donde estaba ahí el arroyo, todo bien, una caminata pues también para hacer un poco de ejercicio y disfrutar de todo el ambiente que tenía este lugar junto con el bosque. Antes de pasar a la cena, Natalia le dijo a Héctor, ven, vamos a tomarnos una selfie, claro, la típica selfie en el espejo. Tomaron la foto, abrazados, felices, disfrutando de ese lugar y queriendo, pues ahora sí que permaneciera este recuerdo para siempre, ¿no? Entonces toma la selfie, pero Natalia no revisa su celular ni revisa la fotografía, solo la tomó, guarda su celular, se olvida de él, pasan una noche bastante romántica, llena de música, algo de vino, baile, de todo pasó. Entonces, al día siguiente, antes de preparar el almuerzo, Natalia toma su celular para ver si no había algún mensaje, alguna llamada. Como todos sabían que iban a estar de romance, como que nadie los interrumpió. Y pues a Natalia se le ocurre revisar las fotografías, en especial la foto que había tomado frente al espejo con Héctor. Y al revisarla, encuentra algo de verdad espeluznante. Eran ellos dos frente al espejo, como una selfie, pero la cara de él y de ella era completamente distinta. Los ojos de Héctor eran completamente negros. No tenía iris, no tenía nada, simplemente eran pues como si fueran unos agujeros negros. Y ella en la selfie original había sonreído pues algo coqueta. Y en la selfie que aparecía en el celular era como si tuviera
la sonrisa más diabólica y perturbadora que había visto. Se asustó muchísimo. Se le enseñó a Héctor y le dijo, esto no es normal. Ellos no eran de las parejas que se asustaran, al contrario, eran de las que siempre intentaban encontrar la lógica de todo. Entonces Héctor trató de relajar las cosas, de que, oye, no pasa nada, tal vez un reflejo, tal vez nos movimos, o capaz y pues falló el celular. Él tratando de explicar cosas que no tenían ningún sentido. A partir de ese momento, Natalia ya no se sintió bien, ya no estaba cómoda, estaba como angustiada, sentía que algo estaba extraño, o sea, porque había salido la foto así, no tenía mucho sentido que Héctor saliera como que, pues sin ojos, y ella con esa sonrisa tan escalofriante que intentó borrar la fotografía y ya no hablar del tema. Lo que pasó el resto del día, pues estuvo más o menos, ¿no? Ya no estaban tan cómodos y Natalia le dijo a Héctor, ¿sabes qué? Ya no me siento bien. Siento que perdimos ya esta vibra tan bonita que teníamos. ¿Qué tal si mejor regresamos a casa? Mejor en casa seguimos con el plan de estar juntos y que siga el modo romántico, pero es que en realidad le dijo a Héctor que ya no se podía concentrar, que estaba todo el tiempo pensando en por qué había salido así la fotografía. Esa selfie, y además Jenny quería pasar por ese espejo, le daba muchísimo miedo. Entonces convence a Héctor de regresar a casa. Héctor, mira, como él quería estar en modo romance, dijo, sí, mi vida, lo que tú quieras, tú decide. Tomaron sus cosas y regresaron en la carretera. Él le decía, ¿qué tal si nos vamos mañana temprano? Porque pues ahorita ya pasan de las 3 de la tarde, va a oscurecer pronto y ¿qué vamos a hacer? Pues ella lo convenció de irse ese mismo día y en ese mismo ratito. Y justo empezaron a recorrer la carretera y empezó a oscurecer. A medida que pasaban las horas del trayecto, Natalia empezó a sentirse más angustiada y le decía a Héctor que no quería ni siquiera como revisar en la parte de atrás del coche porque sentía que había alguien. Y él le decía, cálmate, son tus nervios, o a lo mejor esa selfie que tomamos, pues sí como que te provocó mucha angustia, mucha ansiedad, pero relájate. Y ella decía que cuando veía así como que por el retrovisor alcanzaba a percibir como si ciertas sombras, algo raro. Ella estaba segura que habían traído algo con ellos. Y le mandó un mensaje a su hermana. Le dijo, ya vamos de regreso, todo bien. Simplemente como que hubo un detalle que me incomodó y decidimos volver a casa. En este trayecto, pues al parecer ella iba muy angustiada, algo nerviosa. Héctor trataba de mantener la calma, hasta que de pronto pasaron las horas y nunca llegaron a casa. La hermana, la familia de Héctor, la hermana de Natalia, pues empezó a preocuparse porque no habían regresado. El último mensaje ya tenía algunas horas de haber transcurrido cuando se lo mandó Natalia, decía, a esta hora ya deberían de estar en casa. Empezaron a preocuparse, a llamar a los teléfonos de Natalia y Héctor, ninguna respuesta. Pasa al siguiente día, levantan un reporte en la policía de que ellos pues habían desaparecido en tal carretera, que venían de la cabaña que habían rentado, los datos los había guardado la hermana por a cualquier situación. Y al intentar encontrarlos, encontraron solamente el coche. Estaba a un lado de la carretera. La puerta de Héctor que iba manejando estaba todavía abierta, pero no había un rastro de nada. Estaban sus teléfonos, estaban sus maletas, estaba todo. Simplemente Natalia y Héctor no se encontraban ahí. Llevaron algunos perros para que rastrearan si había alguna señal, si se habían escondido, si tal vez los habían robado, algo. Y nunca encontraron nada. Se hicieron extensas investigaciones y no había ninguna pista. Simplemente al pasar el tiempo, la hermana de Natalia revisó el celular de Natalia y lo único que encontró fue una foto del espejo. Una foto sola. No aparecía ni Natalia ni Héctor. Era la fotografía del espejo. ¿Pero quién la había tomado? ¿Por qué no había alguien pues de frente tomando esa fotografía? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Pasaron más de 5 años y nunca supieron qué pasó con Natalia ni con Héctor. Si desaparecieron, si tal vez se perdieron en la dimensión dentro del espejo, por lo menos están juntos. ¿Te has preguntado cómo hay personas que disfrutan subirse a un elevador y para otras es súper aterrador? A mí me gusta, como que te subes, eliges el piso al que vas y vas disfrutando si a lo mejor hay alguna ventana, pues del paisaje. Pero hay muchas historias que no terminan bien dentro de un elevador.
y hoy te voy a platicar la historia de Julia. Julia era una chica que estudiaba arquitectura. Era súper clavada en todos los edificios antiguos. Y en su ciudad había un hotel que era bastante antiguo, con más de 40 años de historia. Y dentro de esas historias se contaba que había apariciones, que había fantasmas y que uno de los elevadores estaba embrujado. Julia, como estaba a punto de graduarse de arquitectura, decidió hacer su tesis sobre este hotel. Dijo, voy a investigar a fondo cómo se construyó, me encanta toda la arquitectura que tiene pues este hotel tan antiguo. Entonces ella dijo, voy a hacer las cosas bien. Habló con el gerente y él la citó en el hotel para que tuvieran una cita, para que platicara pues cuál era el proyecto de ella, qué era lo que iba a investigar, básicamente pues de la historia del hotel, qué era lo que le interesaba. Llegó el día de tener esa junta, esa reunión con el gerente del hotel. Le dijo que le esperaba en el piso 7. Julia llegó, muy puntual, tomó el elevador y oprimió el botón para que la llevara al piso 7. De pronto, el elevador empieza a subir, pasa al piso 7, se va al 8, y luego al 9, y luego al 10, y ella contó que subió hasta el piso 14. Lo extraño es que en el elevador ni siquiera estaba el botón número 14 para dirigirse a ese piso. Se empezó como a preocupar un poco, pero pues entendió que pues como era un edificio viejo, que tal vez pues no estaba actualizado, algo pasaba. Cuando llega al piso 14, se detiene y se abre la puerta del elevador. Julia nota algo súper extraño. Cuando se abre la puerta se da cuenta que era una parte del hotel más antigua de lo normal. Y cuando sale del elevador para ver en qué piso había terminado, para ver si tomaba las escaleras, para bajar al piso 7 donde era su reunión, se da cuenta que en el pasillo, casi al final, está una mujer de espaldas. Una mujer con pelo largo, se veía bastante alta, como con un traje sastre. Cuando la vio, en un principio dijo, pues es alguien que trabaja aquí, pero algo la hizo sentir como un escalofrío extraño. Y la mujer empezó a voltear, pero no naturalmente, sino empezó a girar su cabeza de forma extraña. Esto asustó muchísimo a Julia, que lo único que hizo fue caminar hacia atrás sin perder de vista a la mujer para volver a entrar al elevador. Empezó a picarle los botones para que se abriera desesperadamente, pero la mujer no perdía el ritmo de cómo iba girando su cabeza. Antes de verle la cara por completo, por fin abrió el elevador, se subió corriendo, cerró el elevador, pero alcanzó a ver la aterradora cara de la mujer. Fue de las cosas más horribles que ha visto. Del impacto del susto no sabe, simplemente perdió el conocimiento. Al poco tiempo despertó en el piso 7, donde era su reunión. Y claro, ahí estaba el gerente que le había dado pues esta oportunidad de platicar con él para que platicaran de la tesis. Pero en esa ocasión estaba el gerente, estaban por ahí algunas personas de servicio ayudándole porque pues ella había quedado inconsciente. Cuando recupera la noción, empieza a platicarles pues que ella había subido al elevador y que el elevador subió muchos pisos de más y que había visto una persona y todos pues los que trabajaban en el hotel trataron de calmarla, de decirle pues que no había pasado nada, que el piso 14 definitivamente no existía, que a lo mejor había tenido algún ataque de pánico por subirse al elevador, que era común que a veces a las personas les ocurriera este tipo de situaciones. Trataron de calmarla y cuando estaba más tranquila, pues ya platicó con el gerente. Él le dijo que no había ningún problema, que ella podía hacer su tesis sobre este hotel, sobre la arquitectura y toda la historia que guardaba este hotel de su ciudad. A partir de ahí, ella no se sintió ya muy tranquila. Se fue a casa, pues, con el triunfo de tener el permiso de poder hacer la tesis que tanto soñó, pero pues con esta incertidumbre de qué había ocurrido. Si en realidad fue un ataque de pánico, pero ¿por qué le había ocurrido ahora si nunca había padecido de eso? Ella ya había subido a muchos elevadores, conocía muchos edificios y nunca había pasado algo así. Sin explicaciones lógicas, pues llegó a su casa, lo platicó con su familia, todos se quedaron como que un poco extrañados. Su hermano hizo una broma de que, pues ya ves que en ese hotel dicen que se aparecen y que también te subiste tal vez al elevador embrujado. Todos se rieron, no lo tomaron como con seriedad.
Ella sabía que tenía que estar yendo a este hotel frecuentemente, pues para poder investigar y hacer su tesis que estuviera pues bastante preparada, ¿no? Empieza a ir continuamente, hace algunas amistades con la gente que trabaja ahí, ya la saludaban, Julia, ¿cómo estás? Y ya platicaban con ella. Ella intentaba como de cierta manera investigar más a profundidad porque se quedó muy obsesionada con el piso 14. Todos les decían que pues en realidad el piso 14 no existía, que pues eso no, nunca lo habían escuchado, que no, de plano no. Y ella siempre intentaba sacar esa información. Tomaba los diferentes elevadores y regresaba a donde le ocurrió esta situación que supuestamente había sido un ataque de pánico. Jamás pasó nada raro. Hasta un día que ya habían pasado algunos meses de su investigación, llegó un día de octubre, el hotel estaba muy calmado, de hecho había poca gente trabajando. Volvió a tomar el elevador en el que sucedió aquel ataque de pánico. Igual subió a uno de los pisos, al piso 3, para explorar un poquito lo que ella iba a investigar de cada una de las estructuras que hacían este hotel que funcionara, ¿no? Y de pronto empieza a ocurrir lo mismo que le pasó la primera vez. El elevador no se detuvo en el piso 3. Siguió subiendo, subiendo, subiendo. Y ella cada vez más asustada, pero tratando de guardar la calma para ahora sí estar, pues ahora sí que presente y captar cada una de las cosas que estaban sucediendo. Ella recuerda que otra vez subió el elevador hasta el número 14. Intentaba que el elevador no abriera las puertas porque estaba en su mente esa imagen de la señora que había visto. Entonces todo el tiempo estaba oprimiendo el botón para que no se abrieran las puertas del elevador en ese piso. Se dice que a partir de ahí nunca más se supo de Julia. Su familia fue muchas veces al hotel a preguntar, a investigar. Se abrió una carpeta de investigación con la policía. Todos los empleados fueron entrevistados, revisaron las cámaras. Y se ve donde Julia entra a ese elevador, pero el elevador jamás se mueve. Nunca sube ni baja de piso. Pasan algunas horas. Algunos de los huéspedes empiezan a utilizar el elevador como si nada, pero Julia ya no estaba ahí. Nadie supo más de ella. Entonces, ¿qué pasó? El elevador se la llevó, desapareció. ¿Tú qué piensas? ¿Te imaginas estar en una llamada y que la persona con la que estás hablando simplemente desapareciera? Eso le pasó a Brandon Swanson. Brandon era un chico de 19 años, estudiante de universidad. La verdad era muy tranquilo, muy buena onda y popular. Él decidió un fin de semana salir a celebrar con sus amigos porque habían terminado el semestre. Brandon se la pasó bastante bien y traía el coche de sus padres. Por ahí de la madrugada decidió regresar a casa. En el trayecto de regreso a casa por la carretera, de pronto su coche se le fue como a una zanja. Nada tan peligroso, pero pues sí era como difícil de sacarlo de esa pequeña zanja donde había caído su carro. Y Brandon, como cualquier adolescente de 19 años, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: llamar a sus padres. Le llamó a su papá, le dijo que todo estaba bien, simplemente que el carro pues se le había desviado como que en una zanja, que si podía ir a ayudarlo. Fueron su papá y su mamá. Todo este tiempo Brandon estaba hablando con sus padres, en lo que llegaban ellos al punto donde se encontraba él de la carretera con el coche en la zanja. Brandon les decía que alcanzaba a ver cómo el coche de ellos se dirigía al punto donde estaban. Y por más de que, según ellos, se acercaban, no lograban encontrar a Brandon en el punto que él les decía. Llegó tanto su desesperación que le comentó a su papá por teléfono que iba a caminar a lo que él creía que eran las luces de la ciudad, que las alcanzaba a percibir cerca. Todo este tiempo estuvieron platicando y en llamada. Eran como 45 minutos lo que tenían platicando en esta llamada. Brandon le iba diciendo a su papá pues que iba a caminar hacia esas luces que según él eran las de la ciudad. El papá de Brandon iba escuchando todo, porque Brandon de repente tropezaba con alguna hierba, con alguna rama, entonces maldecía y luego como que se cansaba. Alcanzó a subir por ahí como una malla y todo este trayecto lo iba escuchando el papá. En un punto de este trayecto, de pronto,
escucha un grito desgarrador de Brandon. Y en eso se corta la llamada. El papá desesperadamente intentó marcarle muchísimas veces, ya nunca tuvo respuesta. Los papás de Brandon intentaron seguirlo buscando y al día siguiente la policía empezó a buscar su coche y rastros de él. Encontraron el coche de Brandon a 20 kilómetros donde se suponía que él había caído en esa zanja. Todo este proceso se vivió junto con la policía, con perros de rastreo que estaban intentando seguir algún rastro que hubiera de Brandon. Todo parecía muy extraño porque los perritos rastreaban como que había algo que los llevaba a un campo. Pero en este campo desaparecía el rastro. Era como si ahí hubiera desaparecido o se hubiera desvanecido Brandon. Pasaron muchísimos años, desde el 2008, que seguían con esta búsqueda, pero nunca hubo más pruebas, pistas de qué había pasado con Brandon. ¿Tú qué crees que le pasó? ¿Vio algo que no debió ver? Tal vez alguien lo seguía o simplemente desapareció de este planeta. ¿Alguna vez has visto entrar a alguien a algún lugar, pero jamás salir de ese espacio? Eso le pasó a Diego. La historia de Diego está un poco extraña. Diego era un ingeniero de 30 años. La verdad, él era muy tranquilo, tenía poquitos amigos y tenía una rutina bien específica. Siempre se iba a su trabajo, iba al gimnasio y regresaba a su departamento a jugar videojuegos. Todo era como bastante estructurado en su vida. Nada raro como que se fuera de fiesta o recibiera mucha gente en su departamento. El 14 de abril fue cuando algo pasó, algo extraño sucedió en las dinámicas de Diego. Al parecer, lo vieron entrar a su departamento a las 9:36 de la noche. Venía con su mochila del gimnasio, un poco en el celular, como cualquier persona normal. Pero a partir de ese día, no se supo más de Diego. Esa noche, pues esa fue la última imagen que se tiene de Diego. Al día siguiente, sus amigos intentaron contactarlo. Su mamá también estaba muy preocupada porque él siempre le daba los buenos días y esta vez no había recibido ningún mensaje de él. Uno de sus amigos decidió irlo a buscar a su departamento. David era su amigo desde la infancia y todo el tiempo estaban platicando, siempre estaban mensajeando, entonces le pareció súper extraño no saber nada de Diego desde un día antes, desde una noche antes. Decidió ir a su departamento, como él no tenía llave, le pidió de favor a los administradores pues que le ayudaran a abrir la puerta. Llegaron y pues David tenía mucho miedo de encontrar a Diego a lo mejor enfermo o que algo hubiera pasado. Y la verdad es que fue todo muy extraño porque todo en su departamento se encontraba exactamente donde Diego tenía cada cosa. Estaba por ahí su cartera, su celular, todas sus pertenencias perfectamente. Es más, estaba su laptop abierta en un canal de YouTube que siempre veía. Todo parecía normal. Empezaron a revisar si había alguna puerta forzada, alguna ventana que estuviera extrañamente abierta, pero no había nada, no había ninguna pista. Empezaron a investigar también en las cámaras de seguridad si alguien había entrado, salido, pero lo único que había era la imagen de Diego a las 9:36 entrando a su departamento con su mochila de gimnasio y su celular. Nunca se le vio salir, nunca se vio que alguien entrara a su departamento. Entonces empezaron las teorías. ¿Dónde estaba Diego? Un vecino empezó a decir que él, esa madrugada, había escuchado un golpe rotundo, como si algo hubiera caído. Pero no había nada más. No escuchó ningún lamento, ningún grito de ayuda, simplemente era como si algo hubiera caído. Empezaron a decir que tal vez Diego había sido abducido por algunos seres extraterrestres. Otras personas empezaron a rumorar que Diego había fingido su desaparición porque se estaba escondiendo para evadir impuestos. Todas estas historias empezaron a crearse alrededor de esta situación que pasó con Diego. Pero la única realidad es que Diego entró a su departamento y jamás volvió a salir de ahí. Hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero. Pues con esta historia me despido. Espero que en los comentarios me platiques cuál de las historias que te conté el día de hoy fue la que más te gustó.
Y si tú tienes alguna historia misteriosa, compártela conmigo. Buenas noches, si es que puedes dormir.